tiempo. Pues esta es nuestra quinta sesión de Umbrales, Fronteras, Escribir y Leer desde los Márgenes. Como ustedes saben, ya esta una más y se termina el seminario que ha durado hasta ahora 5 meses. Muchas gracias por su fidelidad a la causa. El tema de hoy, como saben, es la nueva rareza latinoamericana. Y bueno, nuestros invitados son Rodrigo Bastidas, es doctor en literatura, investigador independiente, docente universitario y crítico literario. Con Planeta publicó las antologías de ciencia ficción Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros para el fin de los tiempos. Y ha publicado otras varias antologías bajo el sello Minotauro, bajo los sellos Minotauro, Editorial Panamericana y Confama. Es editor general de Ediciones Vestigio, editorial especializada en literatura extraña y ciencia ficción. De ahí su presencia también entre nosotros, con la que ha publicado más de 40 libros. Y Maximiliano Barrientos nació en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 1979, es docente y escritor, publicó los libros de cuentos Diario, Fotos tuyas cuando empiezas a envejecer, ¡ay! Ese título es tremendo. Y Una casa en llamas, y las novelas Hoteles, traducida al portugués, La desaparición del paisaje, En el cuerpo una voz y Miles de ojos. Y a Gaby Damián Mirabete no la tengo que presentar, pero la presento, escritora y coordinadora de este seminario y quien lo lleva de una manera tan sabrosa, tan rica, tan enriquecedora. Así que pues los dejo y más o menos a la mitad vamos a tener un corte de estación, pero no para comerciales, sino para las intervenciones del público, preguntas y demás, y al final otro cachito de preguntas. Muchas gracias, bienvenidos. Yo soy Julia Santibáñez, coordinadora de la Cátedra Fuentes. Son muy bienvenidos. Gracias. Bueno, pues sí, esta es la quinta sesión dedicada a los extraños umbrales y a este título que yo sé que es muy debatida la traducción del New Weird. Rodrigo, de hecho, ya nos contará, tiene toda una teoría respecto al nombre. Entre extraño y raro hay diferencias, pero la sesión de hoy se llama Nueva Rareza Latinoamericana. Y bueno, pues para dar un poco de contexto, empezamos reflexionando que la llamada Weird Fiction tiene su origen tradicionalmente en la literatura anglosajona del siglo XX, pero como dijo Tepe Mira de Echeverría, precisamente en una clase abierta de la Cátedra Carlos Fuentes, conducida por Rodrigo Bastidas, dijo Tepe, nosotros, es decir, Latinoamérica, somos el weird del mundo. El nombre, como ya les decía, viene de otra latitud. Sin embargo, la literatura extraña siempre ha estado presente en nuestro panorama literario, mostrando con maestría los dobleces de la realidad a través del lenguaje. Los elementos de estos umbrales literarios han permeado en nuestra cultura y expresividad artística desde hace mucho tiempo, desde quizá Horacio Quiroga en Uruguay y Argentina, hasta Ana de Gómez Mayorga en México. Lo weird, es decir, lo inusual, lo extraño, ha ido evolucionando poco a poco hasta convertirse en el New Weird, una etiqueta utilizada para agrupar producciones literarias, a decir del crítico Francesco Fasano, post-fantásticas, inclasificables, mutantes, historias que escapan a toda definición convencional. A nivel mundial es la etiqueta utilizada para describir obras contemporáneas escritas en Latinoamérica, como las de Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Liliana Colanzi y nuestro otro invitado de hoy, Maximiliano Barrientos, autor de la vertiginosa novela Miles de ojos. Nos acompañan para profundizar en lo que hoy compone esa rareza, ese extrañamiento cognitivo, sus fascinaciones estéticas y otras búsquedas. Entonces, con la primera pregunta, espero que ya empecemos a profundizar, por supuesto los dos, quien quiera puede comenzar a responder. Y pues eso, ¿cuál creen que sea la literatura extraña latinoamericana que precede a lo que hoy conocemos como New Weird? Porque sí, es una etiqueta de mercado, es una etiqueta en inglés y es algo que tiene mucho éxito en el mercado mundial anglosajón y que de alguna manera es como, pero eso es la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, por sus características y por, digamos, su novedad, ¿cuáles son las historias weird que les formaron y disfrutaron y por qué? No sé quién de ustedes quiera comenzar.
Ay, creo que Ok. tienes dos micrófonos, Maximiliano. Hola, Agarra el buenas tuyo, tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es una inmensa alegría estar acá para poder debatir, bueno, un tema que a mí me interesa particularmente. Me gusta pensar lo weird bajo la noción de lo monstruoso, ¿no? ¿Qué es el monstruo? Aquello que no puede entrar dentro de una categoría, ¿no? Aquello que siempre está abriendo como líneas de fuga, como ciertos excesos, excedentes que impiden esa clasificación, ¿no? Entonces, pensar al weird como género me parecería un contrasentido en esa mi aproximación, porque el weird históricamente se pensó como un tipo de literatura que no se podía clasificar en el terror, que no se podía clasificar en la ciencia ficción, que no se podía clasificar en la literatura de fantasía, ¿no? Y siempre tuvo este marco de lo popular, ¿no? Es decir, escapándose de esta cuestión, digamos, de la literatura seria, que siempre fue el realismo, ¿no? Y a mí me parece que esa condición marginal también tiene una carga política que a mí me interesa recuperar aún ahora, ¿no? Entonces, la primera parte de la pregunta me gustaría pensarlas de ese lado, ¿no? El weird no como un género, sino como aquello que dinamita la idea de género, ¿no? Aquello que puede estar escribiéndose desde un lugar, por ejemplo, de lo policial, ¿no? Con ciertos estándares de lo que es el policial, pero en algún momento empieza a encontrar ciertas líneas de fuga que permita pensar esa novela ya no como policial o ya no como una novela de terror, sino que siempre está cuestionando esa noción de clasificación, ¿no? Justo estamos un poco hablando de esto con Rodrigo ahora cuando estábamos en el taxi y perdidos en esta maravillosa y rara ciudad. Y yo le comentaba que, por ejemplo, si pensamos la ciencia ficción, ¿qué es lo que caracteriza la ciencia ficción? Y yo le decía que el mejor criterio para pensar la ciencia ficción siempre hay que volver a Darko Subin, ¿no? Con esta noción de extrañamiento y cognición, ¿no? Es un texto de ciencia ficción si la hipótesis literaria no la podemos reconocer en las condiciones realistas del mundo contemporáneo, pero al mismo tiempo esa hipótesis literaria puede ser explicada de manera científica, ¿no? Por ejemplo, si en una historia todas las personas empiezan a alucinar, y si explicamos esa alucinación porque el agua está contaminada con alguna sustancia química que produce alucinaciones, esa historia pasa a ser de ciencia ficción, ¿no? Pero si esa hipótesis literaria no puede ser explicada, entonces ahí podemos pensar, digamos, en o literatura de terror o literatura de fantasía, ¿no? O en este caso, lo weird, ¿no? ¿Qué es lo que hace a lo weird, ¿no? Y pues yo tengo ciertas aproximaciones teóricas, quizás me tendría que extender un poco en esto, pero yo pienso lo weird un poco desde la noción de lo real lacaniano, ¿no? No sé si están familiarizados con esos dos conceptos, ¿no? Lo real, lo simbólico. Eh, Lo real viene a ser aquello que rompe el orden simbólico, ¿no? Que básicamente es la normativa del lenguaje, ¿no? Lo que puede ser significado, ¿no? Y aquello que viene a romper eso simbólico que nos imposibilita la categoría de representación es lo que me abre el espacio para pensar lo weird, ¿no? Y en ese caso, lo weird vinculado a lo monstruoso siempre está vinculado a la alteridad, ¿no? A lo completamente otro, ¿no? Un poco por ahí me gustaría pensar el género sin extenderme mucho más, ¿no? Bueno, eso es como para justo un pie para nuestra siguiente pregunta, pero yo creo que tú quieres decir algo respecto a esta primera, centrándonos como en, a lo mejor, historias weird que te formaron y disfrutaste y en esta ubicación latinoamericana del weird. Sí, bueno, primero muchísimas gracias. En serio, estar con Maxi y con Gabriela para mí es un
no solo una alegría, sino un honor, de verdad. O sea, los admiro profundamente como escritores, como pensadores, como académicos. Y bueno, miles de ojos y es una cosa increíble. Pero bueno, y muchísimas gracias por estar acá y por la paciencia acá. Pero ya para responder un poquito la pregunta, si hablo muy rápido me dicen porque yo me emociono y hablo a 80 kilómetros por hora. Pero el asunto del concepto de lo raro es bien particular porque ha sido utilizado históricamente dentro de la literatura y especialmente en la literatura latinoamericana de manera continua y constante para tratar de, extrañamente, enmarcar escritores. Entonces, como que uno de los actos más particulares que tiene que ver con esa construcción de lo raro tiene que ver, por ejemplo, cuando, si no estoy mal, fue Ángel Rama, el que en el momento en el que estaba hablando de los escritores uruguayos dijo los raros uruguayos, ¿no? Y después como que ya los raros murieron y entonces dijeron los nuevos raros, ¿no? Entonces, que es chistoso porque cuando nosotros hablamos de lo raro, como la traducción del weird y la traducción de la extrañeza y la rareza, y nosotros decimos, no, claro, lo raro, lo nuevo raro, y nos decía, bueno, pero Ángel Rama lo utilizó para hablar de un montón de uruguayos. Y es interesante para qué tipo de uruguayos utilizó los raros. Por ejemplo, a Marosa Di Giorgio. Y cuando uno lee a Marosa Di Giorgio, uno se da cuenta y uno dice, claro, la idea del weird y la idea del new weird, que es una idea muy anglosajona y que tiene mucho que ver con, por ejemplo, a partir de los planteamientos de Amy John Harrison y de China Miéville, etcétera, etcétera, como que explota cierto tipo de posibilidad uh, genérica, digámoslo así, de la literatura, retomando sobre todo la línea Lovecraftiana, digámoslo así, que viene, y que si nos vamos más atrás, nos vamos por Arthur McCain y por Algernon Blackwood y todo este montón de gente. Pero si nosotros lo pensamos ya desde una historia latinoamericana, hay unos raros uruguayos y pienso en Marosa Di Giorgio. ¿Y por qué no nombrar a Marosa Di Giorgio como literatura weird? De cierta manera. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, Los Papeles Salvajes, tomo 1 o tomo 2, que los tuvieron que dividir en 2 porque era un librote grandote, uno se da cuenta que hay cosas que pertenecen a un realismo, pero también a una interpretación simbólica que tiene que ver con lo rural, con la fantasía, con la infancia, y cómo esas ideas de la infancia se empiezan a volver reales y empiezan a tocar y a bordear, por ejemplo, la idea de lo fantástico, ¿no? Entonces, solamente por pensar en Marosa Di Giorgio, coincidencialmente, ya que Maxi habló del taxi, hablar del avión, en el avión yo venía leyendo un libro que de Elvio Gandolfo, por ejemplo, ¿no? Y Elvio Gandolfo, que era muy amigo y muy cercano de Mario Lebrero, eran dos autores que también posteriormente, después eran parte de los nuevos raros uruguayos, ¿no? Elvio Gandolfo es medio de aquí, de allá, pero... bueno, y Lebrero también es de aquí. Pero es interesante como para pensar la literatura rara, digámoslo así, en América Latina. Se han utilizado ese tipo de conceptos, pero al final son conceptos que se están, ¿cómo decirlo?, terminando a sí mismos. Digamos, no logran cuajar, no logran establecerse de manera sólida para describir un tipo de literatura que tenga un tipo de referencias específicas, porque, como lo decía Maxi, es un gesto. Yo siempre he visto el weird no como un género, bueno, el weird o lo raro, lo extraño, y después charlamos de lo raro y lo extraño, sino como un gesto, y este gesto tiene que ver con ese gesto del salir, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que siempre ocurre con las cuestiones? O sea, me da un pesimismo fischeriano a veces, ¿no? Entonces yo digo, como dijo Mark Fisher, muy triste. Entonces Mark Fisher también hablaba un poquito del cómo este tipo de cosas se terminan normalizando, ¿no? El problema del real, y se vuelven como marcas de realismo, y entonces surge el new weird, new weird, new weird, new weird, porque siempre tenemos que estar como desplazándonos dentro de esas fronteras. Entonces, hace 2 días tuve la suerte de que en Bogotá coincidieron Eric Mota, que es un autor cubano increíble, de ciencia ficción, y Ramiro Sanchís, es un autor uruguayo increíble también, y los metimos a una librería con gente y hablen del New Weird, ¿no? Y una cosa fue así, literal, o sea, como, tengan un micrófono, por favor, un tema New Weird, ¿no? Y había algo interesante que decía Ramiro Sanchís, de hecho un chiste muy malo, y después sobre lo nuevo y lo viejo, y después dijo, es que yo no soy new weird, yo soy old weird, ¿no? Entonces decía, claro, porque había un asunto que tenía que ver con que él decía, claro, yo creo en lo weird, pero pensándolo desde la línea anglosajona, no lo leo en China Miéville y en John Harrison, sino que yo lo leo en Lovecraft y en Arthur McCain y en Algernon Blackwood, ¿no? Que son siglo XIX, sino que se puede leer como una especie de continuo.
Y él, en esta antología que se llama Mundo Weird, justamente, que tiene una introducción interesante, construye un concepto que se llama el continuo weird, ¿no? Y el continuum weird es como, el weird es un continuo, no es un género. Pero bueno, ya, hasta ahí llego. Maxi, agarró un momento el micrófono y iba a decir algo. Sí, solamente decir que en esa tradición de raros uruguayos antes estaba Felisberto Hernández, ¿no? Que de ahí podría comenzar todo. Sí, muchas gracias. Creo que Uruguay está a la cabeza de lo new y de lo old weird. Bueno, retomando la idea de lo monstruoso, cito a Tepe Mira de Echeverría, que dijo: la recuperación del monstruo en tanto validación de lo que puede y debe ser cambiado es una muestra de que si el monstruo existe y está ahí, es porque las cosas que están dadas por hechas en realidad no son tales, y que es esto que decía Maximiliano respecto a la ruptura, ¿no? Es la posibilidad de la verdadera ruptura con la visión de la realidad, con las creencias religiosas, políticas y digamos, en términos literarios, de los géneros, ¿no? El monstruo señala lo que debe ser cambiado. ¿Cuáles son, en su opinión, las criaturas de esta clase que podemos encontrar, por ejemplo, en las historias que edita Vestigio, que es una editorial colombiana que Diego Cepeda y Rodrigo Bastidas tienen a su cargo? Y por otro lado, quiero preguntarle a Maximiliano, ¿cuál es la monstruosidad weird que Maximiliano quiso explorar en Miles de Ojos? ¿Qué es lo que ustedes creen que muestran estos monstruos de los que ustedes son responsables? No quiero ser muy responsable de los monstruos. Bueno, hay algo monstruoso. Cada vez que me hablan de los monstruos, se me viene a la cabeza el barroco. O sea, yo sé que en Latinoamérica no vuelve acá, estamos en el siglo XXI, no te vas al barroco, pero para mí es un poco inevitable pensar en el barroco, porque en el barroco, y uno piensa en Góngora, por ejemplo, el monstruo era importante y la construcción de lo que después, bueno, Maxi sabe mucho más de esto que Guattari habla sobre la construcción del barroco dentro de los pliegues y dentro de aquello que se sale, es algo que también queda hasta el día de hoy. Y yo creo que estamos viviendo, bueno, aquí tenemos en México, me siento también como feliz de estar en la tierra de la gran barroquista Sor Juana, del neobarroco, porque también está ahí, ¿no? O sea, como que esa monstruosidad en América está presente, pero además está presente en el momento en el que empezamos desde el proceso desde el momento en el que desde que Europa llega a América, somos los monstruos. Es decir, desde la crónica en adelante, la construcción de la historia de América tiene que ver con la elaboración de monstruos y la comprensión del monstruo otro. Y ese monstruo otro que aparece en la crónica, y voy a dar un salto porque van a decir, te fuiste al siglo, ¿no? Voy a dar el salto, es básicamente esa visión del otro como crónica que están recuperando en 1960, en 1970, muchos de los autores del llamado realismo mágico, que en realidad para mí es literatura fantástica y ya está, ¿sí? No crean lo del realismo mágico. O fantasía. Es fantasía. Es fantasía, que es diferente. Es fantasía, o sea, Carlos Fuentes es fantasía. O sea, por algo estamos hablando de la cátedra de Carlos Fuentes de esto, porque él escribió fantasía y me encanta recuperar eso. Y entonces lo que ocurre es que los monstruos siempre tienen que ver un poquito con la misma idea del desplazamiento de lo weird, con la idea de siempre hay un desplazamiento en donde hay una serie de normalizaciones del otro, y esa serie de normalizaciones tienen que ver con sujetar al otro dentro de una serie de parámetros de normalización. Hay una cosa como muy particular que en algún momento, si me extiendo mucho me dicen, es que en serio me voy al carajo y después no vuelvo. Sí, así bueno, voy a y luego libros de Vestigio. Bueno, sí, porque iba a hablar de Agamben. No, me voy a... Voy a hablar de Agamben, pero no. El libro de Vestigio. Lo que sucede con los libros de Vestigio, y quiero hablar, por ejemplo, de los libros colombianos que nosotros tenemos, en particular, libros como los de Luis Carlos Barragán o libros como los de Hank T. Cohen, tienen muchísimo que ver con que el monstruo es la configuración del yo como otro. Y esa configuración del yo como otro tiene que ver con cómo nosotros nos estamos desconociendo a nosotros mismos, pero ese desconocimiento tiene que ver no solamente con una cosa interna, digámoslo así, solipsista,
sino que tiene que ver con la forma, y teniendo en cuenta mucho la ciencia ficción, con la cual nosotros, al relacionarnos con ese otro que puede ser la tecnología o la naturaleza, estamos transformando nuestro yo interno y nos está mostrando ciertos reflejos deformes, y esos reflejos deformes empiezan a deformarnos a nosotros mismos como sujetos, que ya no solamente es como, ay, insisto, esta cosa solipsista de, oh, qué raro soy, ¿no? Y escribir sobre, oh, me siento muy raro, sino que esa rareza se materializa dentro de la literatura, las historias que se están escribiendo. Entonces, en un libro como El gusano de Luis Carlos Bargán, que no sé si lo han leído, pero es un librazo, no es porque lo haya editado yo, ay, ahí está, pero es un librazo. Las personas pierden la piel como espacio de definición de quién es el otro, y vuelvo al otro, y al entrecruzarse, se quedan con un pedazo de la otra persona. O sea, me puede quedar con un riñón, un ojo, pero también un tic, un recuerdo, como saber hablar inglés del otro, ¿sí? Y entonces de repente ya no sé hablar inglés, pero el otro sí, cuando nos entrecruzamos. Y eso empieza a construirme a mí mismo, ¿no? Como otro sujeto, o en Parásitos Perfectos, en donde hablan del parasitismo, es decir, cómo nosotros también tenemos una especie de forma parasitaria en nuestras relaciones sociales, con nuestras instituciones, bien sean religiosas, educativas y demás. Entonces yo creo que tiene mucho que ver esos monstruos que a nosotros nos interesa, que son los monstruos internos, que han sido siempre los monstruos que han estado empujando y empujando la literatura fantástica, desde Drácula y Frankenstein y etcétera, zombies y demás, y tiene que ver con tratar de llevar al límite el cuerpo y las formas de identidad de lo propio para poderse preguntar de lo propio desde afuera. El problema, y ya con esto termino, el problema del realismo, creo yo, perdón, no me gusta mucho el realismo, así que ni la autoficción, así que voy a hablar más todo el tiempo de la autoficción y el realismo, tiene el problema de que al presentarme un espejo plano me está haciendo un reflejo exacto de cierta manera, o lo intenta, o es su pretensión de lo que yo soy. Sin embargo, el espejo de circo, el espejo deforme, me hace ver a mí mismo como otro que no soy, y me hace notar cosas que el espejo plano no me deja ver, ¿no? Y el ejemplo que yo siempre pongo es que yo tenía en la casa un espejo que tenía una rayita, que era una malformación, y cuando yo veía esa rayita y empezaba a jugar con el espejo, cuando me veía cosas en mí que no me permitía ver un espejo totalmente plano. Y yo creo que en eso es la base de la literatura fantástica, en donde está la ciencia ficción. Y es poder deformar la imagen de tal manera que me permita ver cosas o tomar una distancia de aquello que soy y no soy, y que me permita aclarar ese tipo de preguntas. Esos son los monstruos vestigiales, digamos. Sí. Y además creo que hay una cosa muy latinoamericana. Por ejemplo, hay un momento en El gusano en el que desaparece un chico por esta necesidad de fundirse con los demás, y desaparece, pero reaparece, o bueno, desaparece porque forma parte de todas las personas con las que se mezcló, y de repente lo están buscando en una cosa muy latinoamericana, ¿no? De la familia buscando a un muchacho desaparecido, y los muchachos que estaban con él se dan cuenta de que lo llevan dentro, de que está ahí. Entonces se reúnen y hablan con la familia, y él les contesta a la familia: aquí estoy, no se preocupen, sigo aquí. Y es una cosa que estruja el corazón, ¿no? Y que creo que cualquiera de nosotros que venimos de países latinoamericanos donde esto es un dolor constante, entendemos perfectamente a través de estas herramientas de lo raro qué es lo que quiere decir ese fragmento, ¿no? Perdón, chiquitito. Otro ejemplo chiquitito, en otro libro que tenemos con Vestigio, por ejemplo, que es de Karen Reyes, que se llama El Sengno, que es buenísimo, que está construido como una novela, pero son cuentitos. Hay una persona que estuvo en el conflicto armado colombiano y que tiene estrés postraumático, pero el estrés postraumático aparece como un glitch que está rearmando constantemente la realidad, y tiene que ver con eso, ¿no? Y él se mira a sí mismo, y porque se nombra a sí mismo como monstruo, porque el estrés postraumático no le permite entender la realidad como tal, sino entenderla como un glitch que falsea todo lo que existe, ¿no? Es una cosa increíble. Sí, y es muy, muy evidente que está hablando de los efectos de la violencia, y conocemos esa violencia, ¿no? Aunque el marco pueda parecernos que está deslocalizado de Colombia, no, ahí sí está. De hecho, es uno de los momentos donde está muy presente Colombia en el libro, ¿no? Ahora sí, Maximiliano, cuéntanos, por favor, del monstruo, de esos monstruos dentro de Miles de Ojos. Bueno, antes que nada quisiera decir que la idea del monstruo, bueno, me parece que en la literatura
uno no escoge el monstruo, ¿no? Uno no puede, digamos, intencionalmente producir ciertas rarezas, ¿no? Por eso con esta cuestión de clasificación, all weird, you weird, me parecen un tanto problemáticos ahí, ¿no? Yo soy muy marxista en ese sentido, ¿no? Es decir, el arte, como cualquier producto de la superestructura, es una manifestación de ciertas condiciones sociales que están ahí, ¿no? Que muchas veces el autor o la autora no es tan consciente, ¿no? Y, por ejemplo, para pensarlo históricamente, pensemos en el cine de Cronenberg, ¿no? Todo este body horror, ¿no? Que resulta tan fascinante hasta ahora, ¿no? Bueno, ahora podemos saber que esto es como un reflejo, ¿no? De toda esta problemática social del SIDA que estaba sucediendo en los 80, ¿no? Entonces hay un vínculo ahí muy grande con eso, ¿no? Entonces, no es que Cronenberg haya querido, ¿no? De la nada sacar todo ese tipo de fantasías, ¿no? Donde el cuerpo, desde la deformación, ¿no? Bueno, desde la deformación del cuerpo nos estaba diciendo cosas que estaban pasando históricamente en ese momento, ¿no? Entonces creo que esa monstruosidad hay que verla siempre en su vinculación con ciertas condiciones históricas y sociales, ¿no? Yo no creo en el arte por el arte, por ejemplo, ¿no? Con respecto a cuáles son los monstruos del presente, o cuáles son los monstruos de miles de ojos, yo creo que quizás sea muy pronto para pensarlo, dar una respuesta directa, pero quizás me aventuro a tratar de pensar sobre toda esta cuestión del posthumanismo que parece interpelarnos tanto ahora, ¿no? Hemos llegado a un momento donde estamos, creo, exterminando, ¿no? a la Tierra, ¿no? Vean todos estos problemas que están pasando a nivel ecológico. Bueno, ¿cuál es la causa ahí? El humanismo, ¿no? El pensar al ser humano como centro de todo esto, ¿no? Que es algo que ya viene criticando desde la filosofía Heidegger, ¿no? Ese famoso libro Cartas sobre el humanismo, ¿no? Pensar al humano no desde ese lugar central, sino desde un lugar periférico que se hace la única forma de salvar, no a nosotros como especie, sino al mundo como conjunto, ¿no? Yo creo que algo en mi novela trata sobre ese poshumanismo, ¿no? De cómo podemos pensarnos más allá del sujeto, ¿no? Como una corporalidad no humana, ¿no? Y creo que todos los delirios narrados apuntan a ese horizonte de posibilidad. Muy bien, muchas gracias. Creo que es un buen momento para abrir las preguntas de quienes nos acompañan hoy. No sé si quieran, ya tengan preparada alguna preguntita. Ahí Kevin se está tronando los dedos. Jazmín, adelante. Bueno, primero pues es un honor conocerlos a ambos en persona. El trabajo de los dos es admirable, genial, increíble. Y bueno, la pregunta va a ser muy sencilla, o no sé. ¿Cómo la ciencia ficción o lo weird ha cambiado su perspectiva de la literatura o de la vida misma, en el sentido de si buscan algo diferente ya al leer o al escribir a partir del acercamiento a estos géneros, que ya sé que no les gusta llamar el weird género, pero para que se entienda la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado su idea de acercarse, de crear, de leer literatura a partir de esto? Bueno, sí, a ver, a mí cada vez que leo, no es que no lea literatura realista, sigo leyendo literatura realista, pero hay algo con el realismo que me parece problemático, ¿no? Que es el realismo busca la mímesis, ¿no? Y busca el sentido, y el sentido siempre está vinculado a la identificación, ¿no? A lo familiar, ¿no? Es decir, siempre juega en este orden simbólico, ¿no? Pero a mí el goce está en esa ruptura, ¿no? El verdadero goce no está por el sentido, sino por lo que rompe el sentido, ¿no? Bueno, un poco ya Roland Barthes hablaba de eso, ¿no? Cuando hablaba de la diferencia de la lectura por placer y la lectura del goce, ¿no? Pero a mí me parece que el verdadero goce está en ese significante que trata de desvincularse de un significado, ¿no? Y me parece que el proyecto del realismo es un proyecto que no busca eso, sino busca la convención, ¿no?
Y a mí el verdadero goce, si eso es lo que ahora busco en la literatura, el verdadero, viene en el shock del sentido, ¿no? Y, y eso se logra básicamente con la jerarquía del significante sobre el significado. Me parece que la literatura weird un poco busca esa desvinculación que el realismo no, porque se siente muy cómodo en ese mundo de sentido, ¿no? Y de identificación. Cuando hay dos momentos cuando uno tiene el control del televisor en la mano un domingo en la tarde. Uno es, quiero volver a ver la misma serie que ya me conozco, porque me la conozco, me siento cómodo y confortable con esa serie, y me la quiero volver a ver una vez más porque ya me la vi, me la conozco, sé cuáles son los chistes y me quiero volver a reír de los mismos. Hay otros en donde yo agarro el control del televisor y digo, quiero ver algo nuevo, quiero ver algo que me sorprenda, quiero ver algo sorprendente. Las dos posiciones para mí funcionan, son igual de válidas. O sea, es igual de válido verse, no sé, Breaking Bad por 18ª vez, o, sobre todo si es Breaking Bad, obviamente, pero también buscar aquello que me sorprende. Y a mí lo que me está, es válido. O sea, no estoy poniéndole valor a uno y a otro. Pero para mí, dentro de la literatura, lo que me ocurre en muchas ocasiones con ciertas cosas que tienen que ver con el realismo y que tienen que ver con cierta literatura que me parece que ya está como estructurada de manera muy fija, es que ya me siento viendo por 18ª vez, no Breaking Bad, sino cualquier serie que no me deja pensar y que no quiero, y que no me permite asombrarme. Y con la literatura, con la ciencia ficción y con la literatura extraña, lo que me está ocurriendo es que todo el tiempo está desencajando, ¿no? Entonces me siento que soy esa persona que el domingo con el control en la mano quiere ver la película todo el tiempo, que me dé el giro extraño que no me esperaba. No necesariamente de manera argumental, sino también de manera estética, ¿sí? Y para mí eso es muy importante. Es decir, cuando yo voy cuando hablamos con Diego, por ejemplo, que es el otro editor, a veces decimos, ¿qué tal te pareció el libro? Y terminamos haciendo como, realista, ¿sí? Porque igual hay literatura que juega al weird, pero utiliza las estructuras del realismo, e incluso siendo literatura de ciencia ficción o literatura que pretende ser weird, a mí no me interesa porque la estructura se mantiene, ¿sí? La estructura realista se mantiene por más de que le metas extraterrestres, ¿sí? Entonces, el asunto yo creo que tiene que ver con que esa lectura diferente que me gusta hacer a mí es una estructura que me esté retando literariamente a las cosas nuevas, estética, estructuralmente y bueno, si es argumentalmente también, pero yo creo que tiene que ver mucho con eso. Hay libros que normalmente, que últimamente estoy dejando a la mitad, básicamente porque si a la mitad no ha pasado nada que me sorprenda como lector y como editor, es como, ya sé cómo va a terminar esto porque la estructura se mantiene. Hola, ¿ahora se me escucha? Ok. Bueno, les decía que toda literatura que aspira a ser literatura tiene que ser hospitalaria a lo nuevo, ¿no? Es decir, un proyecto literario que se conforma con repetir viejas fórmulas, ¿hasta qué punto puede ser llamado literatura, ¿no? Hay una cuestión, digamos, bueno, de aceptación. Es un proyecto que ya muere, nace viejo, ¿no es cierto? Entonces, si toda literatura, para ser literatura, tiene que aspirar a lo nuevo, entonces toda literatura tiene que ser weird, o tiene que tener en su proyecto esa experiencia del extrañamiento, ¿no? Esa experiencia del shock, para poder ser considerada literatura, ¿no? Entonces hay algo weird, digamos, en toda la gran literatura modernista del siglo XX, ¿no? En Virginia Woolf, en William Faulkner, ¿no? En James Joyce, porque si no hubiera ese extrañamiento, ¿no? Esa ruptura con lo familiar, no habría pues literatura, estaría replicando viejas formas narrativas decimonónicas, ¿no? Entonces, por eso es problemático pensar al weird como género, ¿no? Porque en realidad creo que el proyecto de toda literatura es ese, ¿no? Es producir esa ruptura, esas líneas de fuga, ¿no?
Oh, sí. Sí. Y hablando del extrañamiento, y ahorita que nombraste a Darko Subin, sobre el extrañamiento cognitivo, yo creo que el extrañamiento de la ciencia ficción, por ejemplo, tiene que ver con esa cognición, es decir, con la forma como nosotros comprendemos la episteme, es decir, como con el conocimiento, la epistemología, la ciencia, pero que eso es algo que tampoco es sólido. Entonces, como incluso, y esto es lo más interesante que me parece el weird, lo que más me gusta el weird, como el corazoncito que me parece que tiene el weird, insisto, no como género, sino como, como posibilidad de escritura, como continuo, es cómo yo puedo utilizar las estructuras del conocimiento para no dar conocimiento. Es decir, utilizar la ciencia ficción te dice, como lo decíamos ahorita, estamos hablando un poquito con Maxi, decíamos, claro, es cognitivo, entonces te explica o no te explica. Cuando no se explica, cae en el terror, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo una serie de estructuras que tienen que ver con lo cognitivo, pero debajo de esa cognición no hay nada? ¿Sí? Como que está el vacío, digámoslo así. Eso no significa que la estructura sea cognitiva. Y ahí yo creo que es el giro del New Weird, que en América Latina funciona bastante bien, justamente porque lo cognitivo acá funciona desde muchos lugares, teniendo en cuenta nuestra historia y nuestra relación con la ciencia. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Me fui un poquito, pero es que lo del extrañamiento me parece que funciona. Sí, y aquí yo quisiera meter mi cuchara porque justo tengo una cita tuya de un simposium, el simposium Surviving the Anthropocene que compartimos, en el que tú definiste al New Weird como la promesa de comprensión del mundo que nunca se cumple. Y bueno, hay una diferencia entre, ya lo dijiste tú, con la ciencia ficción, la fantasía, ¿no? Que la fantasía acepta normas y reglas de lo mítico, pero en cambio el New Weird no se puede entender, no se puede abarcar porque no estamos dentro de temporalidades y experiencias. Esa develación de la incomprensión es la diferencia entre el New Weird y el fantástico, que es algo que también ha definido a Latinoamérica, pero que el New Weird es efectivamente algo que tiene que ver con una cuestión estética que a mí me parece muy, muy llamativa y el nombre de Marosa Di Giorgio me parece que viene muy bien justo que empata muy bien con esto, ¿no? Bueno, tú quieres decir otra cosilla y no sé si alguien más tenga otra pregunta antes de irnos con las otras preguntas. Bueno, y hay algo que, con toda esta literatura weird que, bueno, que se quiere pensar como weird o no weird, y es un rescate de lo popular, es decir, de un tipo un tipo de temática que fue descartada del realismo serio, ¿no? La cuestión de la monstruosidad, ¿no? Ciertas cuestiones vinculadas, ¿no? A la intriga policial, ¿no? Es decir, todo este sedimento que se descartó por popular, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hay un intento de recuperar todos esos temas marginales, pero vincularlo a una narrativa de vanguardia, ¿no? Y creo que ahí está el gesto político también del género, ¿no? Es decir, saberse siempre desde el margen, ¿no? El narrar desde esa marginalidad, no renunciar a esa marginalidad, ¿no? Que es lo que yo tengo cierto problema con cierta ciencia ficción o cierta narrativa del terror contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, cuando el terror se lo quiere hacer como una metáfora de las crisis mentales o de la salud mental. A mí me parece que esa es la forma de no respetar al terror, es tratar de sacarlo al terror de los márgenes y volverlo realista, ¿no? Porque lo estás volviendo serio, ¿no? Estás haciendo una metáfora de algo que nos afecta a todos. No, hay que respetar, digamos, esa marginalidad, hay que apostar por eso, porque eso es lo que lo define políticamente, bueno, el género, ¿no? Y me parece que el New Weird también tiene que volver a vincular sobre eso, ¿no? Por eso la idea de la alegoría y la metáfora puede ser muy peligrosa. Me encanta porque Maximiliano, ay, perdón, este es tuyo, porque Maximiliano siempre da pie a la siguiente pregunta, que es, otra característica del weird es su intenso diálogo con otras manifestaciones artísticas populares, mucho más que otras miradas literarias. La música de la época en la que se escribe, los videojuegos, las revistas, los cómics, el cine. ¿Qué clase de relación creen que esto propicie con las comunidades lectoras? Es decir, creo que en el caso de Miles de Ojos podríamos definir esa experiencia vertiginosa como haber estado dentro de una película de acción, pero no fue eso, fue literatura. O sea, la experiencia es totalmente literaria, pero compartimos
o creo que se pueden compartir esos códigos con los del cine, ¿no? Los que propone la novela. Y sin embargo, hay una propuesta literaria estética muy evidente, ¿no? Que está haciendo operaciones que solo la literatura puede hacer. Entonces, ¿cómo creen ustedes que, y creo lo mismo que pasa con los libros de Vestigio, que son obras muy literarias que tienen un gusto por un lenguaje que no es que sea ortodoxo, ni que sea clásico, ni nada de eso. Es un lenguaje llamativo que no juega netamente a lo popular, al contrario, es bastante culto en la mayoría de las obras que publican, pero todas las otras estrategias se están dialogando con el anime, con los videojuegos, ¿no? Y ese choque a mí me parece que es muy, muy atractivo. Además, siento, y aquí ya me estoy saliendo yo del huacal, pero tengo que mencionarlo para que posiblemente lo consideren ustedes en su respuesta, también siento que las herramientas teóricas a partir de las cuales se está leyendo este tipo de literatura ya son otras. Lo mencionábamos en nuestro intercambio de correos, ¿no? Lo de la antología orientada a objetos, que ya lo hemos mencionado en otras sesiones y que tiene que ver con el poshumanismo, en descentrar al sujeto humano de la narrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que esto está influyendo en las comunidades lectoras? No es que quiera decir que el Weird va a salvar a la industria editorial, ni mucho menos, pero tal vez salvar. Tal vez sí. A ver qué piensan. Bueno, es que es un tema complejo, ¿no? Por ejemplo, la ontología orientada a los objetos, por más que quiere tratar de ver cómo los objetos se relacionan entre sí sin la intervención humana, ¿no? Es como, bueno, es una fenomenología sin sujeto humano, ¿no? Bueno, pero ¿hasta qué punto es posible eso, no? Creo que podemos llegar hacia un límite para pensar eso, ¿no? Yo lo vinculo eso con esta construcción que tenía Lacan de la lamela, no sé si ubican eso, es un ser mítico que él utilizaba para tratar de explicar la libido, ¿no? Que es una cosa, está entre el orden de lo real y el orden de lo imaginario, ¿no? Y por ejemplo, Zizek cuando trata de explicar a Lacan pone como ejemplo Alien, ¿no? Esta figura que no es del todo antropocéntrica, pero se utiliza cierta figura de lo antropocéntrico para mostrarnos esa exterioridad radical que nos aterra. Bueno, yo creo que el weird es un intento de trabajar sobre ese límite desde lo cual ya no podemos conocer, o toda nuestra estructura, nuestras categorías del conocimiento, como diría Kant, resultan completamente inoperantes, ¿no? Entonces, narra ese límite, no narra eso otro, porque lo otro no puede ser narrado, porque ¿cuál es nuestra materia? El lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es orden simbólico, ¿no? Pero se posiciona en ese límite para ser hospitalario con eso completamente otro que no es humano, ¿no? Que viene, digamos, a cuestionar nuestra centralidad, ¿no? Nuestro sujeto racional moderno, ¿no? Y me parece que el weird trata de hacer eso, como les decía, narrando desde elementos muy populares, ¿no? ¿Por qué? Porque el realismo, el centro del realismo es el sujeto, ¿no? El sujeto racional, ¿no? Pues siempre va por eso tratar de producir sentido, y un sentido que aparece desde la identificación, desde la confesión, de una historia narrada que pueda transmitir ese sentido, ¿no? Quizás por eso el momento cumbre del realismo en los últimos años ha sido la autoficción, ¿no? Bueno, todo ese tipo de narrativa es una narrativa centrada en el sujeto que se pone en el centro y ordena una historia para producir sentido. El weird es ese sujeto que está en la impotencia total de dar sentido a eso otro que viene, ¿no? Pero su lugar siempre va a ser desde ese límite, ¿no? Porque no puede usar el lenguaje para nombrar ese extrañamiento radical, ¿no? Voy a hacer una confesión. No, pero es una confesión particular. Yo, Maxi, ya lo había visto. Esta es la tercera ciudad en la que nos encontramos. Estábamos haciendo cuentas. La primera vez lo vi en Medellín y vi a Maxi y le dije, Maxi, quiero publicar Miles de Ojos. Y dijo, no, ya lo puedo publicar a Caja Negra. Es decir, el libro de Maxi estaba dentro de los planes de Vestigio.
Y una de las cosas que nos gustaba dentro de los planes de Vestigio, bueno, otro dato era, yo lo puse a leer ese libro a mis estudiantes de este semestre de maestría en creación literaria de la Universidad Central, y estaban loquitos, o sea, quedaron muy loquitos, porque decían, de alguna forma decían, es que uno esperaba que esta novela fuera, o sea, empezaba y uno decía, ah, es Mad Max, pero no es Mad Max, es una banda de metal. Ah, no, pero no es una banda de metal, es algo posapocalíptico. Ah, no, pero esto es Lovecraftiano. Entonces, como que había una serie de referentes que se iban sumando, pero no era necesariamente una suma, sino que era un entrecruzamiento. Y una de las cosas que, por ejemplo, nos llamó mucho la atención del libro de Maxi, por lo cual queríamos publicarlo, pero nos lo ganó Caja Negra. Caja Negra está ganando 3 libros ya. Sí, Espacio Negativo también tienen que leérselo, que es un librazo. El de Jäger, sí. Era justamente como esa serie de referentes. No eran una serie de referentes que se utilizaban para irse sumando, sino que era una serie de referentes que se utilizaban justamente para desencajarlos o actualizarlos, pero la actualización se hacía desde el o de construirlo. De construir, ya sí lo dije. Desde el de construirlos, ya lo dije. Sí, en modo Derrida, ya estamos, ya. Ahora que entramos a modo Derrida, no, mentira. Entonces, para deconstruirlos, y lo que pasa con Vestigio mucho es eso, y es que nosotros en muchas ocasiones, insisto también como editor, la idea que nosotros tenemos con los libros es, nosotros recibimos muchos manuscritos, pero por ejemplo, los manuscritos que recibimos a veces son, mira, te tengo una ucronía en donde hay un totalitarismo, y es un hombre malo que no sé, que hace que la gente buena, pero hay alguien que a través del amor sale de él y uno dice como, dale, me encanta, pero ubicar en Colombia 1984 y armarlo como una mala versión de los Juegos del Hambre, no, ¿sí? O sea, como que no funciona. Porque claro, y Mark Fisher en algún punto lo dice, es como la ucronía, y yo lo creo, finalmente, la ucronía tuvo un momento, pero en el momento en el que se fue repitiendo y se fue normalizando, terminó siendo cooptada por el mercado y por el capitalismo, obviamente, porque la culpa de todo es del capitalismo, y el capitalismo convirtió 1984 en los Juegos del Hambre, ¿sí? Entonces, el asunto que pasa con esto popular tiene que ver con que lo popular, yendo a la pregunta y pensando en Max, es poder retomar todo ese montón de estructuras para desconfigurarlas, deconstruirlas y convertirse en otra cosa como pasa con Miles de Ojos. Y eso lo que produce, y alguna vez hablando con Cristian Romero, que es un amigo que tenemos en común, que es un gran escritor colombiano, decimos, en la ciencia ficción había una revista que se llamaba Astounding Stories. Y el asunto de Astounding Stories es que las historias eran astounding. Entonces uno leía y era como, uy, man. O sea, como tremendo. Iba a decir, uy, parce, pero ya no. O sea, uy, parce, qué loco, ¿no? O sea, como que le volaban a uno la cabeza, porque gran parte de eso popular tenía que ver como no utilizar los géneros como formas de, y eso ocurre mucho en el mundo editorial, incluyendo premios Nobel, no voy a decir quién, Kazuo Ishiguro, sí, todo el tiempo, cuando peleaba con Ursula Le Guin y todos decíamos barra a Ursula Le Guin, entonces decíamos, ¡buh, Kazuo Ishiguro! Y bueno, se ganó el Nobel. Cuando él decía, no, yo no escribo ciencia ficción. Mis obras son una forma de observar el hombre contemporáneo y sus problemas. Y Ursula decía, tiene gigantes, hadas, o sea, no me jodas, ¿sí? No, decía, no, es que lo mío no es, lo mío es una metáfora, ¿no? Lo que estamos diciendo. Claro, y el asunto de lo popular tiene que ver con eso. Lo popular tiene que ver con sorprenderte, romper las cosas, hablar y utilizar esa serie de estructuras para que sean fácilmente identificables por un lector, pero que esa identificación sea el rompimiento. Que cuando las identifique y diga, esto es Mad Max, es cuando ya no lo sea. Ahí es donde está. Y yo quiero añadir algo más a eso. Yo creo que lo popular también, en lo popular está sedimentado las fantasías, los miedos de la gente, pues, ¿no? Entonces, el WIR al trabajar y el material popular lo que está haciendo es activando todas esas cosas que están como inconsciente colectivo, ¿no? ¿Dónde están todos nuestros miedos, nuestras ansiedades, si no en esas cosas populares? Muy bien. Bueno, a ver, el WIRD aborda, hablando como de, o sea, sí, en el continuum de lo popular, el
Weird aborda sin reparos también lo abyecto, incluso lo gore. Pero a mí me da la impresión de que lo hace de una manera distinta a la que pretende registrar la escritura sobre la violencia en los países de América Latina. Esto es una intuición mía, pero con un texto que nos mandó Rodrigo acerca de Evelio Rosero y la escritura de violencia en Latinoamérica, que ustedes también lo tuvieron en su carpetita. Ahí está, que no es nada más de mi ronco pecho, pues creo que es algo que podemos elaborar a partir de lo que platicamos, ¿no? Entonces, siento que hay mucho de fascinación estética e imaginación involucrada en esa manera de observar el cuerpo y a las consecuencias de la violencia, que al estar elaborada a través de lo artístico, de esta estética, no es la misma que vemos en los noticieros o en la literatura realista. Es una especie de sublimación como las que hicieron Ballard en la literatura, Cronenberg en el cine, que ya salieron por aquí mencionados, sobre la velocidad, el cuerpo y el espectáculo, que son como algunas cosas vinculadas a miles de ojos. ¿Qué creen que la literatura weird trata de elaborar sobre la violencia en ese distanciamiento? No como metáfora o alegoría, sino como que como esa especie de glitch cultural, volviendo a la idea del glitch, ¿qué nos está diciendo de nosotros ese glitch, ¿no? Esa necesidad de elaborar la mirada sobre el cuerpo específica que tiene el weird. Bueno, justo mencionas lo abyecto. Yo creo que hay dos, les decía al comienzo, hay dos, creo, aproximaciones teóricas para pensar el weird. Una es esta noción de lo posmoderno sublime de Lyotard, que me parece clave. Y la otra noción que yo manejo para pensar lo weird es la noción de la abyección, como la piensa Kristeva, ¿no? De hecho, Kristeva tiene esta idea de que toda la literatura contemporánea es como el significante, ¿no? Y lo abyecto es el significado, ¿no? Y yo creo que eso en la literatura de terror y en la literatura weird está expresado en su mejor, de manera mucho más precisa, ¿no? La abyección en Kristeva básicamente es la forma como se crea el sujeto, ¿no? Es decir, es como esa zona presubjetiva, esa zona liminar donde nosotros somos un cuerpo que no se ha diferenciado del sujeto y todas esas cosas que nos dan asco, ¿no? Se dejan fuera para crear, digamos, esa noción de mente pura que es el sujeto, ¿no? Es el sujeto cartesiano, el yo pienso, la sustancia pensante, ¿no? Pero todas esas cosas que se han marginalizado del sujeto, que se definen como lo abyecto, ¿no? Son lo que nos constituyen, ¿no? Y siempre está pensado vinculado a esa corporalidad decadente, ¿no? Piensen en Lovecraft, ¿no? Lovecraft es bien sabido que era una persona profundamente racista, ¿no? Entonces, y el cuerpo racializado era la abyección pura, ¿no? Era el asco, si quieren, en Lovecraft, ¿no? Y hay que pensar quizás los monstruos en Lovecraft en función a esta noción abyecta, como la maneja Kristeva, ¿no? Como esa parte, como esa misma ansiedad corporal que sentía Lovecraft, pero que la proyectaba en una afuera, ¿no ve? Pero que él era también. Entonces, me parece que obviamente que hay que pensar a Lovecraft en un contexto histórico específico, ¿no? Que es el de Estados Unidos de principio del siglo XX, donde el tema racial, ¿no? Se estaba dando de una forma específica, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo abyecto en nosotros? No habría que ver históricamente cómo estas literaturas marginales, entre comillas, ¿no? El weird, el new weird, el terror, están trabajando eso, ¿no? Creo que eso sería una gran tarea, un gran estudio, digamos. Bueno, dentro del texto que pasé, pero algo que me ocurre continuamente es que cuando yo busco terror y Colombia en bibliotecas, en papers, etcétera, me aparece la historia de Colombia. ¿Sí? O sea, me aparece la historia. Es decir, no encuentro libros de literatura de terror, sino que los títulos sobre las masacres, sobre todo lo que ha ocurrido con el paramilitarismo, desde el bipartidismo en Colombia, es decir, todo ha sido llamado del terror, ¿no? Entonces es muy raro porque el terror en Colombia se convirtió en un sustantivo que no está marcando un género literario, sino que está marcando que es un adjetivo de la historia de Colombia,
¿sí? Entonces, el terror es una palabra utilizada todo el tiempo por críticos, por teóricos, por etcétera, etcétera, por historiadores, por antropólogos, para definir la historia de Colombia. Y en serio, o sea, les digo es porque tengo que hacer un artículo en estos días y yo me metí hace 3 días a la base de datos de la Universidad de los Andes y puse terror Colombia y me aparecieron 28 registros y todos eran el terror de las masacres, el terror del bipartidismo, el terror del, ¿no? O sea, como que, porque vivimos en Colombia en una historia de terror. Pero lo loco de esto, es que cuando yo me pongo a pensar, y nombraste un poco a los noticieros y a las palabras de los noticieros, y perdón que esté nombrando tanto a Fisher, se me metió en la cabeza y me está saliendo así como... Sí, bueno. Entonces, claro, lo que sucede yo creo mucho en la idea del realismo capitalista de Fisher, y del realismo capitalista que nosotros creemos que el realismo es realismo, y que representa la realidad, pero en realidad ese realismo está construido desde antes como un discurso desde el capital. Y ese realismo hace que el terror de los noticieros no sea el terror de lo real, poco retomando el concepto lacaniano que está utilizando de lo real con mayúscula, sino que sea una construcción discursiva, y esa construcción discursiva está maquillada. Lo que hace el Weird, por ejemplo, con la violencia, es evidenciar que es un discurso. Porque lo que te está jugando el noticiero y lo que te está jugando el realismo es que lo que te está diciendo es lo real. Uno en el fondo, uno dice, uno que ha leído que ya no le gusta el realismo, uno dice, esto no es realismo, esto es un discurso que me están echando y que está como metiéndose dentro de una burbuja de realismo posible. Pero, ¿cuál es el acto que se tiene que hacer? El acto que se tiene que hacer es justamente salir de la apariencia del discurso real, y eso es lo que está haciendo literaturas que son no miméticas, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo que lo estábamos hablando, también, de entre muchas cosas, de Frederick Jameson, lo nombramos en algún momento en los documentos de barbarie y los documentos de civilización, ¿cómo se llama? Documentos de civilización. Está traducido así. Sí, el título es Unpresent, bueno, Sí. es otro título, está Documentos de Civilización, Documentos de Barbarie, algo así, de Frederick Jameson. Hay un capítulo en el que habla de la literatura fantástica o no mimética como una forma también de encontrar por ese lugar, claro, es el Jameson que ya está hablando mucho de psicoanálisis, el inconsciente político de la sociedad, ¿no? Dice, ahí es en donde. Y yo creo que hablando de la violencia, tiene que ver con que el Weird está hablando desde ese lugar. Y yo desde ahí es como, por ejemplo, leo a Evelio Rosero, en donde yo a Evelio Rosero digo, esto es terror, esto es literatura de género. Y la gente me dice, no, está hablando del conflicto colombiano. Y yo digo, y sí, también. Pero el hecho, no estamos tan acostumbrados en Colombia a una literatura realista como que está hablando día a día del conflicto a partir de la literatura testimonial, de la crónica y del realismo, etcétera, etcétera, que no ven el terror como una posibilidad narrativa, y a mí me parece que es justamente ahí donde se puede narrar. Y yo creo que Graham Hartman también un poco lo retoma ahí pensando desde Lovecraft, para retomar Lovecraft, y finalmente para hablar de alguien de México, este acto que en algún momento escuché o leí, no me acuerdo, de Sayac Valencia, que dice, para narrar la historia de lo que está ocurriendo en la frontera de Ciudad Juárez, hay que usar gore. O sea, hay que usar la literatura del gore, porque cualquier otra cosa que no sea gore es un maquillaje, porque lo que está ocurriendo ahí es gore, ¿no? Y a mí me parece, y en este libro del capitalismo gore, y a mí me parece interesante que haya utilizado la palabra gore y el género gore, porque dije, vamos bien, este es el camino, como la deformación del fantástico permite decir ese tipo de cosas que el realismo disfrazado de representación de lo real no puede decir. Sí, y bueno, para añadir un poco, y eso era lo que ya estaba en alguien como Bertolt Brecht, ¿no? Con toda esa teoría del extrañamiento, ¿no? ¿Cuál es la forma de romper el discurso ideológico en la literatura? Pues hacer que la gente no se identifique con los personajes, ¿no? Entonces todo su intento en el teatro de vanguardia de Brecht era producir esa desvinculación con la identificación. El problema es la identificación, ¿no? Pensar que esto es, bueno, la realidad o... Bueno, ahí va el uso del significante en la literatura, pues, ¿no?
Bueno, mi propuesta es que hagamos autoficción weird. Bueno, a ver, esperen que ya me fui. Ok, entonces, ya tenemos espacio como para otra pregunta más y una de ustedes, entonces por favor, prepárenla. Y es la siguiente. A pesar de que son obras muy influidas por el cine, los videojuegos, etcétera, el lenguaje y el pulso narrativo, es decir, las herramientas propias y únicas de la literatura, son las prioridades, que era un poco lo que hablábamos ahorita, en obras como El Gusano, Miles de Ojos, Say No. ¿Qué pensarían ustedes? Vuelvo a ponerla sobre la mesa porque como que nos desviamos, sobre el futuro de la literatura, de la escritura y de la lectura a partir de esto. A mí me gustaría mucho también que elaboraras sobre la edición. Tuvimos en nuestra primera sesión a Emiliano Becerril, editor de Elefanta, que también está apostando por una lateralidad muy maravillosa. Entonces, creo que sería bonito incluir en tu respuesta la perspectiva editorial de Vestigio y en tu caso, como esta, que me imagino yo, el deleite, ya que hablabas del goce, el deleite de la escritura y de establecer una propuesta estética desde lo literario, creo que sería muy interesante como aventurar, pues sí, una perspectiva futura de esto que tú estás haciendo y que estás percibiendo en esta mirada, en este continuo que te interesa. Bueno, a ver, aquí mi postura es la siguiente, ¿no? Si yo pudiera vaticinar el futuro, ya no sería weird, ¿no ves? Es decir, estaría vaticinando el futuro desde ciertas coordenadas que ya estarían vinculadas al orden simbólico, ¿no? Yo en ese caso soy bien derridiano, ¿no? Esta idea de ser la hospitalidad de lo otro, ¿no? Él decía, la democracia siempre es una democracia por venir, pero ¿qué es ese otro? No lo sabemos, ¿no? Solamente sabemos que tenemos que ser hospitalarios, ¿no? Y creo que eso es algo que ha obsesionado a todos estos filósofos franceses post-estructuralistas, ¿no? La idea del evento, ¿no? Aquello que cuando se da detona el orden simbólico, ¿no? Es lo que ha esperado desde años alguien como Badiou, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi expectativa es esa, la del evento también, ¿no? Pero yo no puedo definir el evento, porque si defino el evento ya no es un evento, ¿no? Es una construcción imaginaria con parámetros simbólicos del presente, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que espero que la literatura se respete esa hospitalidad, ¿no? Esa hospitalidad lo totalmente otro, esa alteridad. ¿Qué es esa alteridad? No la puedo definir, porque si la defino ya no sería alteridad, ¿no? Bueno, desde la perspectiva editorial, ocurrió algo como muy particular desde que empezamos Vestigio con Diego Cepeda, con el otro editor, y fue que nosotros fundamos la editorial porque queríamos leer los libros que nos tocaba, que eran muy difíciles de conseguir para nosotros, o que no podíamos leer. Es decir, fue como un asunto netamente personal de ay, qué lindo sería tener, este libro me encanta, ay, sí, publiquémoslo para que más gente lo lea, ¿no? Pero con el tiempo, y eso fue algo que nos sorprendió gratísimamente, Ediciones Vestigio se fue convirtiendo en Colombia en un lugar referencial. Y ese lugar referencial, me imagino, y eso pasó, ¿en serio saltamos de la alegría? Literal, saltamos. El día que en una feria llegó alguien y dijo, quiero todas las novedades de Vestigio. Y nosotros, ¡oh, por Dios! No eran tantas, tampoco eran como 3, ¿no? Pero el hecho, eran 2, ya. Pero dijo, quiero todas las novedades de Vestigio, y dijimos, pero ¿ya las conoces? ¿Sí? Y él dijo, no, es Vestigio. Claro, para nosotros fue increíble, porque de cierta manera la editorial ya había creado, no solo con su propuesta, un grupo de lectores y había creado unas formas de identificación de lo literario, que había gente que decía, yo lo compro porque es de Vestigio. Entonces, eso a nosotros nos emocionó un montón, porque de cierta manera nosotros solamente íbamos a publicar como lo que nos gustaba y de repente nos dimos cuenta que eso que nos gustaba estaba haciendo otras cosas. Y era crear un público lector, crear unas formas de lectura, crear unas formas de construcción de lo literario, que hasta ese momento en Colombia, no me estoy diciendo que somos los primeros y los únicos, pero que hasta ese momento nosotros no habíamos visto de manera tangible. Entonces, de repente,
la literatura extraña, el bizarro, la ciencia ficción, empezó a formar parte de catálogos, charlas, etcétera. Y nosotros dijimos, miércoles, había un montón de gente que quería leer esto, pero no encontraba dónde. Entonces, cuando empezamos a ver eso, dijimos, ¡ay, qué chévere! Y de repente nos empezaron a llamar de Argentina, de México, de Chile, a decir, oigan, eso que están publicando está bueno. Y dijimos, miércoles, no es solo Bogotá, no es solo Colombia. Empieza a ser como un movimiento latinoamericano. En ese momento pasa pandemia, ¿sí? Y cuando pasa pandemia, dentro de todo lo terrible que fue la pandemia, hubo algo muy lindo y fue que de repente se empezaron a crear ciertos lazos con toda América Latina dentro de una serie de libros, clases, recomendaciones, etcétera, que empezaron a configurar una especie de espacio posible de la literatura extraña en donde, por ejemplo, Caja Negra, ¿sí? Ahorita está publicando cosas increíbles y publicó Miles de Ojos, pero Indómita Luz en Argentina publicó, bueno, habla a Eric Mota y a Ramiro Sanchís, y ellos nos escribieron como, hace 2 días estuvieron en Bogotá y nos escribieron como, ¡ay, ustedes los tuvieron primero!, ¿no? Porque también los publicamos nosotros, y los publica Indómita Luz, y los publica Caja Negra, y está Dum Dum, por ejemplo. Hay muchas cosas por acá raritas que está publicando Sexto Piso, pero también El Cuervo en Bolivia. Entonces, como que empezamos a formar parte de eso, y desde el punto de vista editorial, para nosotros siempre ha sido una configuración de comunidad. Es decir, crear una comunidad lectora y escritora que abra estos espacios que, al parecer, a ver, no existían antes, o si existían, eran tan cerrados o tan locales que no permitía cierto tipo de diálogos. Entonces, en el futuro, digámoslo así, que yo veo es seguir configurando comunidad, ¿sí? Sí, yo quiero añadir algo a eso, que es más que todo un deseo también, ¿no? Que creo que es, bueno, la literatura es comunidad, eso de lejos. Por eso nadie tiene esta idea de que el escritor es un tipo solitario, no, el escritor es alguien que tiene que estar enmarcado en una comunidad que lo soporta, ¿no? Olvidarse de eso es una ingenuidad. Pero mi deseo es que en todas estas demandas de literaturas que tradicionalmente han sido populares, ¿no ves? Espero que esa centralidad que está teniendo no las domestique, ¿no? Y que siga manteniendo, digamos, esa vocación por el extrañamiento que siempre tiene que ser marginal, ¿no? En el momento que se centraliza eso, se vuelve canónica, es el momento en el cual ya está, ya se fue, ya es algo de museo, ¿no? Entonces, creo que el riesgo de la centralidad es esa domesticación. Entonces, mi deseo es que está muy bien que haya demanda por este tipo de literaturas, pero que eso no atenúe el impulso marginal y ese lugar de extrañamiento, ¿no? Sí, aquí lo decimos, creo que en cada sesión, ¿no? La importancia de la autocrítica y de la autorrenovación, ¿no? Por algo estamos en el seminario Umbrales Fronteras. ¿Tienen sus preguntas? Miren, creo que nos va a dar tiempo para 2 quizá. Entonces, Gama, adelante. Te paso el micrófono. Buenas noches. Les quiero dar las gracias por sus libros y por su esfuerzo. Cuando leí Miles de Ojos y El Gusano, una parte del Gusano no lo terminé, me sentí como el patito feo cuando veo por primera vez a los cisnes volando, como una intuición de que es ahí donde quiero estar. Entonces, bueno, gracias por eso. Y la pregunta es, obviamente, dialogando con esta noción de mantenerse en el margen, de estar en la periferia, sería muy difícil pensar que la literatura del extraño alguna vez llegue a estar en el foco global como para ser quizá censurada o juzgada por la cultura de la cancelación. Es la primera. Y siendo así, en la novela de eso de Stephen King, hay una escena que pocas veces se habla, donde los niños de la película tienen un encuentro que es un poco extraño y que muchas personas, incluso personas librepensadoras, podrían ver innecesario. Y esa innecesariedad
dialoga quizá con el concepto, con las ideas que tenemos, o ese espíritu conservador que nace en todos después de cierta edad, que nos hace juzgar mal o innecesario ciertas cosas que están como en el corazón mismo de lo extraño. ¿Qué opinan de eso? Obviamente, Maxi ya lo había contestado de alguna manera cuando dijo que la literatura del extraño tiene que mantenerse en el margen. Pero si en un mundo hipotético la literatura del extraño causara el nuevo pánico satánico, ¿cuáles son sus impresiones de eso? El del metal es él. Él sabe. Soy un metalero marxista. ¿Sí? Que eso sí, hay una cosa media rara, ¿no? Que todos los metaleros se están volviendo medio fachos. Bueno, yo creo que ahí la clave es que no le den el premio Nobel a Stephen King, ¿no? En el momento que le den el premio Nobel a Stephen King, ahí está, listo, se vuelve canónico todo esto y chao. Entonces, bueno, lo digo medio en broma, pero también medio en serio, ¿no? Porque, bueno, va por ahí. No, y por mi lado, lo que pasa es que el problema yo creo que tiene que ver con pensar la periferia y el centro como lugares fijos. Es decir, la periferia y el centro son lugares que siempre se están moviendo y siempre estamos hablando de lo central y lo periférico como algo que constantemente está moviéndose. Yo insisto en la idea de que las distopías de repente se volvieron el centro. O sea, ya pasó, ¿sí? Ya pasó. Eso no le quita validez a 1984, por ejemplo, ¿sí? No le quita validez, o a nosotros de Samiatín. Pero en el momento en el que se vuelven centro, es el momento en el que, como decía Maxi, hay que preguntarse si siguen siendo literatura, porque lo que terminan siendo es una reproducción, o sea, un objeto de reproducción útil para el mercado, ¿sí? Y entonces el asunto tiene que ver con todo el tiempo estar pensando en no formar parte de ese circuito que tiene que ver con darle el Nobel a Stephen King, y ahora sí, pero por otro lado, tiene que ver con hasta qué lugar nosotros estamos, o sea, para mí, y como lo dice Alberto Chimal, creo que estuvo acá, ¿sí? Sí, él habla de literatura y la imaginación, y a mí me encanta el hecho de que él hable de literatura y la imaginación, porque lo que está exigiendo el Weird es imaginar, y eso es algo como tan importante, y pareciera que en una visión, sí, muy Frederick Jameson, pareciera que el mercado lo que dicen es no imaginen, ¿no? Como no imaginen, reproduzcan. Y lo que está haciendo la literatura es imaginar. Entonces, mientras la literatura imagina, ya está. Y chiquitito, sobre lo de la cancelación, etcétera. A mí me parece que el weird va con un tiempo muy particular, porque como dice Maxi, con Althusser y con todo este montón de gente, las obras de arte son reproducciones de un momento específico histórico e ideológico, claramente. Y yo creo que el weird aparece como una pregunta en el momento en el que aparece lo queer como pregunta. Y en el momento en el que aparece el continuo weird es el momento en el que aparece el continuo queer. Entonces, a mí me parece que ese tipo de respuestas o relaciones entre obra de arte y lugar de construcción social, ¿sí? Muy malthuserianamente hablando, ya se me olvidaron los términos específicos, Maxi los recordará, me parece que va por ese lado, ¿no? Como lo periférico también tiene que ver como qué tipo de literatura popular se está produciendo en el marco de una sociedad que está produciendo también tipos de imaginación diferentes. Cuando dejes de imaginar, ahí te fuiste al centro. Yo quiero añadir algo de eso, también vinculado con la pregunta que, a ver, ¿por qué? Ese es un tema que siempre discuto con algunas de las personas, escritores y académicos. ¿Por qué en los últimos años ha habido tanta narrativa de apocalíptica o distópica, ¿no? Y eso obviamente hay que vincularlo con las condiciones sociales en las que se produce todo eso. Y eso es porque, por lo que, bueno, el término que siempre han mencionado, por el realismo capitalista, ¿no? Que la ideología del realismo capitalista, de hecho hay que remontarnos un poco antes, que es Fukuyama, ¿no? Con esta idea de el liberalismo, el fin de la historia, y ya este es el mejor sistema posible, solamente falta mejorar unas cosas técnicas y esto opera, ¿no? Bueno, esa ideología te ha creado la idea de que todo futuro tiene que ser una variación de esto, digamos, ¿no? No puede ser
pensó el futuro como algo completamente diferente, como era el proyecto de estas literaturas, entre comillas, menores, como la ciencia ficción, etc. Entonces, la única forma de imaginarte el futuro como alteridad es imaginártelo desde el desastre, ¿no? Entonces, todas estas literaturas apocalípticas o distópicas, en realidad creo que es una expresión, digamos, de ese agotamiento de la imaginación por culpa de este realismo, exacto, ¿no? De este liberalismo, ¿no? Que te ha dicho que no hay otra forma de imaginar el mundo del futuro sino es como una variación, o una evolución de esto que tenemos, ¿no? Entonces, el desastre es un síntoma, digamos, ¿no? De no poder ya pensar el mundo desde otra óptica, ¿no? La muerte de la imaginación en realidad es simplemente vincularte a esta ideología liberal que te hace pensar que este es el único mundo posible, ¿no? Y piensen eso cada vez que alguien les dice, ay, la realidad supera la imaginación. A mí me sacan la piedra cada vez que me dicen eso. Es como, ay, no, es que como la realidad, como ya llegó el futuro y la realidad supera, y yo, no, eso es como darse por vencido Sí, y no creo que se pueda imaginar. Es terrible. sí, no. Una última pregunta. ¿Alguien tenía? ¿Alguien alzó la mano? Ah, ajá. Gracias. Ah, yo pensaba justo como quería preguntarles a ustedes qué piensan acerca de todas las, bueno, no todas, muchas historias, cuentos, novelas que hemos leído a lo largo de estos 5 meses. Pensaba, por ejemplo, ahorita en Parásitos Perfectos, pero también en el libro de Andrea Chapela o en el tuyo mismo. O sea, son historias muy situadas, ¿no? O sea, uno sabe dónde están sucediendo, saben qué ciudades están, o sea, sabemos si es Bogotá o la Ciudad de México, y les quería preguntar como qué piensan acerca de eh, la escritura de estas historias tan situadas en la región latinoamericana, y pensando también justo en los términos de periferias y centros, como qué potencia tendría escribir, ¿no? Como a través de situar regionalmente y contextual, histórica, socialmente estas historias, ¿no? Ya. Bueno, sí, yo estaba pensando, acá también estuvo Edmundo, ¿no es cierto? Bueno, estaba pensando en La mirada de las plantas de Edmundo. No sé si la leyeron esa, ¿sí? Bueno, ahí la publicamos con Vestigio también porque dijimos, Edmundo, esa no nos la ganó Caja Negra. Y bueno, eso está situado claramente, a veces sin nombrarlo, dentro de la selva entre Bolivia y Brasil, y tiene como un espacio particular, pero en donde se están integrando ciertas tecnologías de la realidad virtual, etcétera. Y eso nos da otro nivel posible dentro de la forma en, como yo les decía, las formas de comprensiones epistémicas que nosotros tenemos y que otros espacios no. Entonces, cuando Edmundo Pasoldán decide ubicar en La mirada de las plantas esta novela dentro de la selva, no solamente es como por el referente que existe por un lado a La vorágine y por el otro lado al Corazón de las tinieblas de Conrad, pero desde América Latina, sino que también tenemos que enfrentarnos a otra forma de construcción epistémica que está relacionada con la ayahuasca. ¿Sí? Y la ayahuasca es una forma de construcción epistémica. O sea, no es una bebida que me estoy tomando y me hace sentir loquito, solamente, sino una forma de construcción epistémica. Entonces, yo creo que la ubicación que se hace, y vuelvo un poquito a Eric Mota, que estaba hablando sobre otro libro del que publicamos que se llama El Foso de Mabuya, él hablaba sobre el folclore. Entonces, lo que hace Eric Mota, por ejemplo, ubica todo en Cuba, ¿sí? Pero lo que hace es una ucronía en donde unos krakens se comen 2 de las 3 carabelas de Colón, y eso rearma la geopolítica mundial. Y al rearmar la geopolítica mundial, él dice, en Cuba, ¿sí? En Cuba se inventaron, en Cuba, a través de toda la tradición yoruba, no conozco los lugares, pero creo que es yoruba, se inventaron los computadores. ¿Sí? Se inventaron, ¿por qué? Porque ellos tenían un método de adivinación que es conchita abajo y conchita arriba, donde era 1 y 0, y eso es básicamente el código binario. Y el código binario que viene desde los yoruba y que se instala en Cuba y que se mezcla con unas formas de la hibridez del mestizaje que ocurrió entre españoles que estuvieron todo el tiempo, dice, da otra forma de pensar el mundo, y esta ucronía está construyendo otras formas de... No, salió, está mucho tiempo sentado. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que hacer ejercicio o algo así. Tengo que hacer.
Pasa. Entonces, esto que hace Eric Mota lo que hace es como revisitar el folclore, llamémoslo así, y voy a ponerlo muy entre comillas, el folclore latinoamericano para reivindicarlo desde un lugar de conocimiento propio que permite imaginar otro tipo de historias. ¿Sí? Entonces, cómo los cubanos crean una estación espacial que se llama Pachamama, a la cual van cosmonautas, porque Eric tiene todavía la idea del cosmos y no de los astronautas, o como, por ejemplo, y esto es un dato simplemente que les doy así, es bien interesante que el primer, ¿cómo se llama esto? Plano que existió de los dirigibles lo hizo un señor en Popayán, Colombia. Y al parecer, el don Zeppelin leyó ese plano y dijo, ah, no, pero yo lo voy a, y yo lo voy a matar para ganarme plata con eso. Pero en realidad había un man en Popayán, Colombia, que es un pueblito así de chiquitico. No, no es un pueblito, en realidad es una ciudad, pero es chiquitica. En donde un tipo que era un genio y se inventó el Zeppelin. Entonces él dice, ah, Eric Mota retoma eso y dice, es que Colombia fue la potencia en creaciones de Zeppelins. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo? Entonces, ese tipo de cosas creo que tienen que ver con la ubicación y es darme un lugar de comprensión del mundo epistémico que no tiene otros espacios y al ubicarlos ahí es como más, ¿no? Es como más directo ese tipo de cosas. Así. Bueno, en mi caso, la pregunta es por qué escribo desde mi ciudad, desde mi ambiente. Esa era básicamente, ¿no? Y bueno, y la respuesta más directa a eso es porque es el lugar donde he pasado toda Santa Cruz, es el lugar donde se ambientan mis ficciones, es el lugar donde he pasado toda mi vida, donde vivo. Y yo escribo desde mi clase social, que siempre ha sido la clase media, desde el lugar donde he conocido a las personas que han sido parte de mi vida. Es decir, construyo mi ficción que puede, digamos, tratar de ser hospitalaria a la alteridad, a la rareza, etcétera, pero siempre desde un lugar donde socialmente, históricamente he comenzado, ¿no? Yo me sentiría muy incómodo tratando de escribir desde, por ejemplo, desde una clase social que no sea la mía, ¿no? También, incluso hay algo políticamente un poco complicado, ¿no? Que eso también se ha puesto un poco de moda en ciertas literaturas latinoamericanas, eso de hablar por los subalternos, ¿no? O las subalternas, ¿no? La escritora blanca escribiendo desde la voz de una indígena del siglo XIX, por ejemplo. Yo veo eso como muy problemático dentro de un punto de vista político, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo siempre trato de escribir desde la clase social a la que he pertenecido, mi entorno, ¿no? Una cosa que yo quería añadir y que detecto en esto que dicen los dos es que también es un componente político, ¿no? O sea, situar tiene una función política, ya sea para reivindicar, como en el caso de las ucronías que están obsesionadas con la reivindicación, ¿no? Y por eso se escriben, porque pretenden reescribir en clave imaginativa la historia. Y por otro lado, también esta política de ubicación, como diría Adrienne Rich, ¿no? De ubicarnos desde donde estamos escribiendo y a partir de ahí, si lo más interesante está en la imaginación, usar la imaginación, ¿no? Y no la autoficción realista, por ejemplo. Pero bueno, ok. No sé si haya una pregunta más desde acá. A mí me gustaría preguntarles qué les interesa de puntos de contacto entre la nueva rareza latinoamericana, el New Weird, y, por ejemplo, las cuestiones de género. ¿Qué puntos de contacto ahí les llaman la atención o al revés, les parecen dificultosos, les emprobleman o, por decir algo, las luchas de alteridad sexual? Es decir, han hablado mucho de la violencia y cómo se toca y cómo se maneja desde el weird y qué posibilidades narrativas, digamos, se han desarrollado en ese sentido. Pero, digo, aquí está Gaby, aquí está Andrea, que lo han trabajado, pero quisiera a ustedes dos preguntarles, ¿qué les interesa de ahí? ¿Qué siente que está muy manoseado, que no acaba de lograrse y que es finalmente literatura realista donde aparecen extraterrestres un poco, ¿no? Voy a contar algo que siempre cuento, así que si ya lo escucharon, perdón.
Yo cuando empecé a trabajar con ciencia ficción, a editar, a escribir, yo decía que trabajaba con literatura de género. Y entonces, porque para mí literatura de género era ciencia ficción, fantasía, terror. Y yo leía en los textos y era literatura de género. Entonces la gente me decía, ¿qué haces? Y decía, literatura de género. Y me decían, oh, qué interesante, ¿no? Y los que no me preguntaban mucho más seguían su camino, pero los que me empezaban a preguntar, ¿pero con qué disidencias sexuales te interesan más? Yo decía, no, ciencia ficción. ¿Sí? O sea, la disidencia sexual que me interesa es la ciencia ficción. Entonces todo se convertía en algo muy complejo. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que fue muy particular que la idea de la literatura, porque esta era literatura de géneros populares, que en Apócope decíamos género. Y después la literatura de género empezó a ser otra cosa. ¿Sí? Pero entonces, yo sigo diciendo que hago literatura de género, porque que es lo que siempre cuento, que a mí me encanta que la palabra en español sea igual, de género y gender. ¿Sí? Que en inglés son dos, y acá es género, y a mí me encanta que sea la misma. ¿Sí? Que sea la misma porque yo veo una especie de continuum dentro del género literario o cinematográfico o lo que ustedes quieran y el género sexual. Porque a mí me parece que hay una idea de deconstrucción genérica que cuando yo la estoy nombrando puedo apuntar hacia el género textual o género literario y el género sexual. Me parece que puedo apuntar a los dos lados y como el accionar, digámoslo así, es el mismo. ¿Por qué? Vuelve al Tusser, de nuevo. Hay una producción literaria que tiene que ver con momentos ideológicos que se están viniendo ahora, y en un momento en el cual era muy fácil decir hombre-mujer, era muy fácil decir ciencia ficción, terror. ¿Sí? Porque son géneros. Cuando aparece el weird, justamente, el weird era como las revistitas que no sabías dónde poner y las metías por ahí abajo, y decías, esto es ciencia ficción, pero también es weird, pero también es terror, pero también es fantasía. ¿Sí? Entonces escribía Lovecraft y decían, métalo ahí en otro cajoncito, que es como todo junto y no. Y bueno, después existió la revista Weird, etcétera, ¿no? Pero yo creo que durante mucho tiempo, también toda esta construcción de los géneros literarios, ¿sí? Conllevaron también la necesidad de una especie de enmarcar los géneros dentro de cajoncitos. Entonces, algunos autores están justamente encontrando en la ciencia ficción un lugar de enunciación, porque es un lugar de enunciación ideológico que les permite decir lo que piensan desde un punto de vista estético y estructural. ¿Sí? Entonces, no es gratuito, creo yo, el éxito y las formas en las que fue escrita la Mucama de Mikunlé de Rita Indiana. ¿Y cuál es su propuesta ideológica que tiene con su música, etcétera, etcétera, y que se ha decidido por la ciencia ficción y por escribir una obra en donde, no sé si han leído, pero entonces tienen que ver con esta máquina que lo convierte en hombre y después en mujer, pero que pasa al siglo XIX y habla del colonialismo y todo se revuelve como en Los Bucaneros y un montón de cosas así, o la misma Tepe Mira de Echevarría, por ejemplo, que es es un gran escritor, que justamente está basando, o sea, uno de sus libros de cuentos se llama 10 variaciones sobre el amor. Y justamente en las 10 variaciones sobre el amor, que es un libro de ciencia ficción, está diciendo o está analizando ese tipo de elementos que tienen que ver con el género. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo que me parece que no es gratuito, o siguiendo por ahí, la recuperación editorial y de lectura que se ha hecho de obras como las de Octavia Butler, por ejemplo, actualmente. Que durante mucho tiempo era re jodido encontrar, no se encontraba, era difícil, y ahorita están como publicándolo y vendiéndolo en Capitán Swing. Bueno, sacaron la Xenogénesis en un tomazo así re lindo, que no se puede llevar en el bus, pero igual es hermoso. O, por ejemplo, o sea, como que hay una serie, ahorita estamos hablando de Samuel Delany, que hay que recuperarlo, por favor, hay que recuperar, si alguien por aquí me está escuchando, publiquen a Samuel Delany en español, de nuevo. Pero este tipo de autores que están recuperando, pero también tiene que ver con la producción que se está haciendo, tiene que ver, yo creo que mucho con esa idea del género literario y el género sexual, podríamos llamarlo así, que creo que son dos variaciones o dos caras de una misma moneda, y no hay que forzarlo, digamos, será. Sí, me parece que es una pregunta muy interesante. Yo lo pensaría, yo creo que hay un vínculo, como dice Rodrigo, yo lo pensaría desde la noción de un ideal normativo, ¿no? Que es algo que Butler, por ejemplo, trabaja mucho, ¿no? Pensemos que lo que se llama literatura de género se opone a una literatura que no es de género porque es universal, ¿no? Y eso es el realismo. Es como si se hubiera naturalizado, ¿no ves?
este proyecto literario, y por eso es universal. Un proyecto literario que no entra de esa naturalización del universal aparece como literatura de género, ¿no? Bueno, en Butler, por ejemplo, este libro tan magnífico que es ¿no? Cuerpos que importan, ¿no? Hay esa distinción entre un cuerpo que importa y un cuerpo abyecto, ¿no? ¿Qué es un cuerpo que importa? Es un cuerpo que se reconoce, ¿no ves? En este género que el ideal normativo impone. Y por un acto performativo, ese reconocimiento produce una identificación, ¿no? Si se da esa identificación, es un cuerpo que importa, ¿no? Si no se da esa identificación, ¿no? Si esa materialidad no puede reconocerse en ese ideal normativo, si traspasa, digamos, esa categoría, aparece como un cuerpo abyecto, ¿no? Esa idea de abyección es algo marginal a ese ideal normativo, que básicamente es un centro de poder, ¿no ve? Bueno, para hacer un vínculo, ¿no? Una analogía con la literatura, ese vínculo de poder aparece como el realismo, ¿no es cierto? Claro que el proyecto político de Butler, por ejemplo, es tratar, digamos, de todos esos cuerpos abyectos ser reconocidos, ser integrados al orden simbólico, ¿no? Para que ya no aparezcan como abyectos, que hay una especie, digamos, de pluralidad que no sea vista como monstruosa, ¿no? Pero me parece que en el proyecto literario más bien es reivindicar eso monstruoso ya no dentro de un orden simbólico, siempre respetar esa transgresión constante, esa no asimilación, digamos, ¿no? Quizás ahí podría haber cierta diferencia, pero me parece que hay ciertas analogías muy interesantes para pensar, ¿no? Sí, yo ahí quisiera añadir, justo, muchas gracias Julia por tu pregunta, porque olvidé decir justamente que Tepe es un escritor que además ganó un premio por el artículo sobre Weird, poniendo el centro en esta clase de cuestiones, ¿no? Cómo es una manera de también crear esa ruptura en términos de identidad, y hay muchas obras, Parásitos Perfectos, por ejemplo, que está cargadísima de esto, la misma Seno, o también la otra que estábamos hablando. Bueno, no, hay otro libro que tenemos que es de Hank Cohen, que se llama Traumatismo Pancreático, que también es una cosa loca. Pero yo quisiera aumentar una pequeña cosita, y es que esto que vemos en la literatura como una especie de analogía se ha visto también de manera contraria. Es decir, no me parece gratuito que teóricas como Donna Haraway utilicen los elementos de la ciencia ficción para tratar de explicar los elementos del género, ¿sí? O que las metáforas que hayan utilizado durante mucho tiempo para para construir una serie de propuestas literarias de propuestas teóricas que tienen que ver con lo queer, por ejemplo, justamente partan de analogías de la ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, hay toda una idea del apocalipsis queer. Y la idea del apocalipsis queer es una teoría, y uno dice, ¿pero por qué apocalipsis? ¿No? Y entonces eso tiene que ver con el apocalipsis gay de los 80s. O sea, hay una cosa de la ciencia ficción que está ahí todo el tiempo como metáfora. Y voy a contarles una anécdota. Estaba tomando un curso, a veces me da por tomar cursos de doctorado porque no tengo tiempo, igual quiero no tener más tiempo. Y estaba en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y había un texto que se llamaba, una clase que se llamaba como ¿El futuro ya pasó o es nuestro? Y decía, ¡oh, por Dios, un curso de ciencia ficción! Y me anoté, sin leer el programa. Muy inteligente. Solo por el título, o sea, el tipo más inteligente del mundo. Y cuando empecé las clases, era un texto sobre teoría queer. Y yo dije como, me engañaron, ¿no? Bueno, no me engañaron porque no había leído el programa, pero claro, cuando leo el programa entiendo el título y tiene que ver con lo queer y las filosofías de lo queer y las formas en las cuales en donde estaba Suel Rolnik y bueno, y estamos hablando de Silvia Kusikanki, etcétera, están viendo también el futuro y la construcción de las ideas de futuro a partir de una teoría que bien puede ser desde el feminismo o desde lo queer. Y a mí me parece que esa unión está bien interesante porque todo el tiempo la gran pregunta es el futuro. Dentro de estas teorías, si uno raspa, hay futuro. O sea, como que todo el tiempo están preguntando ni siquiera por la identidad presente, sino por la identidad futura. Y uno dice, caramba, no estoy diciendo que toda la ciencia ficción sea futuro, por ejemplo, pero que ahí hay una pregunta que une. ¿Sí? Y eso me parece chévere. Bueno, y para completar eso, también que la idea del futuro es algo que
la izquierda ha abandonado, ¿no? Y quizás eso es un problema, ¿no? Y la idea de futuro vinculada a la utopía es algo que más bien las ultraderechas han reivindicado para sí, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora, que como, claro, la izquierda se ha contentado con tratar de conservar las pocas conquistas democráticas que tenemos, mientras que la ultraderecha está con toda esta idea de una civilización paleolibertaria donde puedas, no sé, vender tus órganos, lo que sea. Bueno, entonces, quizás hay otro vínculo también con estas literaturas de género, ¿no? Que tratar de volver a pensar el futuro desde una noción utópica. Pero bueno, ahí está abierta la cosa. Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo. Pero sí, yo también quisiera quedarme y seguir conversando en compañía de ustedes, de las personas que nos acompañaron también vía Facebook. Muchísimas gracias. La siguiente sesión será el 30 de noviembre, la última, y tendremos a Fernanda Trías y a Verónica Gerber-Visechi para hablar de la naturaleza y su quehacer literario. Se me acaba de borrar el nombre de la sesión. La naturaleza es un libro abierto. Ese es el nombre de la sesión. Yo se los puse y se me olvidan. Fíjense nada. Muy bien. Muchísimas gracias, Rodrigo. Maxi, gracias, Julia. Gracias. Entre muchas personas que nos escriben de Facebook está la tertulia de ciencia ficción de la Ciudad de México. Nos están escuchando. El gran colisionador de textos especulativos manda saludos. Y Adriana Cervantes pregunta, pero ya la pregunta ha sido respondida, ¿qué tanto escribir literatura también es un acto político? Te invitamos, Adriana, a que escuches la sesión completa. Creo que está bastante respondida la pregunta. Y pues eso, nada, cerrar la sesión de hoy. No falten la última sesión, va a ser espectacular. Volamos a Fernanda desde Uruguay para traerla para Umbrales, a eso viene. Literalmente eso viene, vamos a tener alguna otra actividad con ella, también de parte de la Cátedra Carlos Fuentes, pero en realidad la traemos para Umbrales, así que no la desperdicien, la van a tener aquí para preguntarle todo lo que quieran sobre la azotea, sobre Mugre Rosa, sobre todo su trabajo, y lo mismo a Verónica Gerber. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el 30 de noviembre a las 5 de la tarde para la última sesión. Muchas gracias, Maximiliano, Rodrigo, Gaby. Muchas gracias a todos.